Al oeste de la autopista 218 en Fairfield, Iowa, algunos creen que la ciencia forense está viviendo una revolución. Su nombre, detector de huellas cerebrales. En el caso de Jimmy Ray Slaughter, contamos con muy poco tiempo de margen antes de su ejecución. Actualmente están debatiendo para fijar una fecha, que seguramente será en los próximos meses. Lo más probable es que se fije para mayo. Si lo que alega su creador, el Dr. Lawrence Farwell, es cierto, el detector de huellas cerebrales puede alterar radicalmente el método empleado hasta ahora para resolver crímenes y revolucionar todo el sistema de justicia penal. Imagínense la escena de un crimen. La policía constataría que este asesinato se produjo en un garaje, que la víctima fue encontrada junto a un coche, con un solo disparo en la cabeza con un revólver del calibre 38. El detector de huellas cerebrales sería capaz de determinar si la mente de un sospechoso reconoce o no todos estos detalles y en tal caso, la policía sabría que el sospechoso tiene almacenada en su cerebro información sobre este crimen. Bueno, en esta prueba verán un objeto que uno de los sospechosos llevaba puesto cuando fue detenido. Un objeto que tenían los sospechosos en el momento de su detención. El detector de huellas cerebrales no es un detector de mentiras de alta precisión. No tiene nada que ver con contar la verdad. ¿Preparado? Sí. En realidad se trata de someter al cerebro del sospechoso a una prueba de tipo test donde cada opción provoca una respuesta específica de las ondas cerebrales. Esa respuesta es grabada por un EEG y analizada luego por el Dr. Farwell. Las neuronas del cerebro, sus células nerviosas, se mueven por impulsos eléctricos y lo hacen siguiendo patrones de sincronización en grandes números de células. Lo que hacemos es recoger las señales eléctricas débiles a través del cuero cabelludo y digitalizarlas. Un ordenador graba todas esas cifras. Las personas no tenemos capacidad para controlar ese tipo de respuestas. Cuando aparece algo que nos resulta familiar, el cerebro lo capta. Es como si dijera, ajá, ahí hay algo que reconozco. Ese ajá, ese chispazo instantáneo de reconocimiento, es lo que los científicos llaman P300, la base científica en la que se apoya el detector de huellas cerebrales. La innovación del Dr. Farwell consiste en utilizar esa actividad P300 para comprobar la información con la que cuenta el culpable y determinar así si el cerebro de un sospechoso reconoce o no pistas clave sobre la escena del crimen. Para demostrar cómo funciona esta tecnología, se pidió al Dr. Farwell que realizara un examen de prueba con un crimen real. En una granja cerca de la ciudad de Fairfield, Iowa, se había robado fertilizante para fabricar metanfetamina o crank. La policía detuvo al perpetrador del acto, que se declaró culpable y cumplió 2 años en la cárcel. 4 sujetos participaron en la prueba. Al Dr. Farwell se le ocultaron sus nombres y datos personales. Así no había modo de relacionar a ningún sujeto con el crimen, a excepción de la detección de huellas cerebrales. Los voluntarios no recibieron información acerca de los detalles del delito, ni dónde había ocurrido, ni qué se había robado. Sin embargo, uno de ellos era culpable. Soy el Dr. Farwell. Encantado. Sabe que lo que vamos a hacer es medir sus ondas cerebrales. Sí. Y a partir de ahí vamos a determinar si su mente tiene almacenada cierta información acerca de un delito particular que se ha cometido. Sí. Muy bien. Ahora verá unas palabras. Cuando las vea tendrá que pulsar un botón del ratón u otro. Yo le diré cuál. Le vamos a colocar una banda de sensores en la cabeza con la que mediremos las ondas cerebrales. En cualquier prueba científica que se precie existe un control y unos grupos experimentales. Básicamente datos que conocemos que se comparan con los datos que queremos averiguar. El detector de huellas cerebrales funciona igual. El Dr. Farwell presenta al sujeto 3 tipos de información o estímulos diferentes. El primer grupo es el de control, lo que llamamos blancos. Los blancos contienen información que sabemos que el sujeto conoce. Son datos sobre el delito de los que le hemos informado o de los que tiene constancia por otra fuente, pero que sabemos que conoce, sin duda alguna. El objetivo de los blancos es provocar una respuesta cerebral que indica que de hecho el sujeto los reconoce, que sabe esos datos. Los blancos son el grupo de control para una respuesta positiva. El Dr. Farwell tiene que asegurarse de que el sujeto reconoce esos estímulos y lo consigue proporcionando esos datos al sujeto justo antes de someterlo a la prueba.
el sujeto ha leído los blancos, su cerebro debería activar una respuesta P300 cuando le sean presentados durante la prueba. El segundo tipo de estímulos son los que el Dr. Farwell ha bautizado como irrelevantes. Son los estímulos de control para que no haya ninguna respuesta P300. Estímulos irrelevantes pueden ser palabras, frases, fotos que sean irrelevantes para la persona, que no tengan que ver con el delito, que no signifiquen nada para el sujeto, cosas que no conoce, que no le resultan relevantes, lo cual nos proporciona una media respecto a la información que no conoce. Por tanto, si los irrelevantes constituyen el patrón del Dr. Farwell para medir el no reconocimiento, resulta esencial que los sujetos no conozcan estos estímulos y el mejor modo de conseguirlo es sencillamente inventándoselos. El tercer tipo de estímulos son los que el Dr. Farwell llama de sondeo. Los estímulos de sondeo contienen información relevante sobre el crimen, pero que el sujeto no tiene modo de conocer a menos que los haya presenciado. Los estímulos de sondeo son el grupo experimental, los datos que solo el individuo que cometió el crimen podría saber por lógica. El Dr. Farwell los extrae del informe policial. Lanzamos estímulos de sondeo mezclados con otros datos que podrían resultar perfectamente verídicos para alguien que no sabe nada sobre el crimen. Si el individuo lo presenció, sabrá cuál es la opción correcta y su cerebro dirá, ajá, eso es. Si no estuvo allí cuando vea granero o edificio de oficinas o fachada de una tienda, no sabrá cuál es la opción acertada y su cerebro no emitirá ninguna respuesta de reconocimiento. Así que cada uno de los 4 sujetos conoce los blancos, no sabe nada de los irrelevantes y el Dr. Farwell intentará averiguar cuál de ellos reconoce los de sondeo. Durante la prueba del detector de huellas cerebrales, el Dr. Farwell indica a los sujetos que aprieten un botón del ratón cada vez que aparece un estímulo. Deben apretar el izquierdo cuando aparece un blanco. Las palabras que previamente han tenido que memorizar. Para todos los demás deben apretar el botón derecho. El hecho de apretar botones sirve para mantener la concentración, así sabemos que prestan atención. Bueno, ahora relájese. Les hacemos ver los blancos, los irrelevantes y los de sondeo, y los pasamos varias veces. Un total de entre 2 y 3.000 estímulos. Primero medimos la respuesta cada una de las veces y luego hacemos una media. Muy bien. En este caso, las autoridades policiales locales estaban tratando de atrapar a una persona que dirigía un laboratorio de metanfetamina. La gente que trabajaba en este laboratorio estaba robando amoníaco anhidro almacenado en un determinado lugar de una granja. El robo de amoníaco anhidro era uno de los estímulos de sondeo, ya que constituía en sí el delito cometido. El granero se eligió como otro estímulo de sondeo. Era algo que tenían que haber visto si habían estado allí. Asimismo, se analizaron los movimientos seguidos por los autores del delito, la secuencia de los hechos. Cuando salieron del coche, cogieron una linterna y eso se utilizó también como estímulo de sondeo. Estos eran los datos del delito de los que se sirvió el Dr. Farwell para elaborar la prueba del detector de huellas cerebrales, pero ¿sería capaz de señalar al culpable? De acuerdo. Estos son los resultados del sujeto D. En este momento, le presentamos el estímulo. Esto es 1,6 segundos después. Este eje es el tiempo y este el voltaje. Vemos que hay un incremento del voltaje y luego una caída. Los blancos representados por la línea roja son claramente reconocidos. No es nada sorprendente. Sabíamos que sería así. Se los habíamos proporcionado previamente. Los irrelevantes están representados por la línea verde y no se produjo reacción alguna al presentárselos. La cuestión clave es si reconoció los estímulos de sondeo. Vemos cómo la línea de los de sondeo coinciden prácticamente con la de los irrelevantes. La línea azul casi se superpone a la verde, lo cual significa que los estímulos de sondeo, los que reflejan datos específicos sobre el delito, eran igualmente irrelevantes para este sujeto. Muy bien, este es el sujeto B, el segundo sujeto. De nuevo, observamos cómo ha reconocido los blancos. Este pronunciado pico que traza la línea roja demuestra que reconoce los blancos. Respecto a los irrelevantes, tampoco los reconoce. No se observa ninguna respuesta de reconocimiento en la línea verde. En este caso, sin embargo, la línea azul de los estímulos de sondeo, de los datos sobre el delito que no le habíamos facilitado, muestra que su cerebro los ha reconocido claramente. Los sujetos A
C y D no captaron la relevancia de los datos del delito. El sujeto B guardaba en su mente un registro muy nítido de los datos significativos del crimen, datos que por otro lado no podía conocer a menos que hubiera cometido el delito. Efectivamente, era el sujeto B el que había robado el amoníaco anhidro de una granja de las afueras de Fairfield, Iowa.